Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Buena Pregunta. Esta semana continuamos conversando sobre realización audiovisual desde las aulas universitarias. Si no estuviste con nosotros, en la emisión anterior tuvimos acá en el estudio estudiantes de comunicación social que cursaron una de las optativas que ofrece la Facultad de Comunicación desde su departamento de radio y televisión. Pues hoy te invitamos a conversar con el profesor Giancarlo Medrano, titular del taller de realización audiovisual para televisión universitaria que ofrece este departamento desde la Universidad de La Habana. Quédate con nosotros. Bienvenido, Giancarlo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Giancarlo, tú has acompañado el proceso de realización de estos muchachos desde el principio. Además, es la segunda edición de este taller de realización audiovisual que se ofrece desde el Departamento de Radio y Televisión. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de concebir la asignatura? ¿Cómo ha sido el proceso con estos grupos? En el origen está que nosotros como departamento no existíamos. O sea, éramos los estudios de radio y televisión de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Al constituirse estos espacios en un departamento docente, se vio la necesidad de generar una docencia propia que tuviera que ver con el encargo específico del departamento. Entonces pensamos tratar de traducir muchas de las asignaturas relativas a radio y televisión que se dan sobre todo en las carreras de periodismo y comunicación audiovisual en una misma asignatura que tuviera como eje central un ejercicio final donde usted pudiera ver todos los procesos de realización en un corto, que es lo que tenemos tiempo para hacer. Los estudiantes son quienes crean el producto, ellos son los que generan la idea, nosotros solo lo acompañamos a ellos, o sea, ese es como el rol que hemos asumido, acompañar un proceso de creación, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una docencia un tanto sui generis, porque no va tanto de dar conferencias, sino de que acompañar con la teoría, sobre todo de realización documental, a cada equipo de estudiantes y que cada historia se vaya acompañando con la teoría de cada proceso. Del proceso de cómo surge una idea, del proceso de cómo surge un storyline, un guión gráfico, storyboard, una carpeta de producción y el proceso de rodaje que lleva la conformación de los equipos, la división en roles, la producción en sí y la exhibición, que era algo que se nos quedaba siempre corto en la facultad. La exhibición corría casi siempre como por iniciativa de alguien que nos ponía los cortos en algún lugar y la exhibición en sí es el cierre, y en eso hemos insistido, el cierre docente de la asignatura. Y claro, es que hablamos de una asignatura que, como bien lo dice su nombre, es un taller, es una asignatura que contiene mucha práctica y que les da la posibilidad también a ellos de llevar un poco a hecho lo que han estudiado. Recordemos que son estudiantes de tercer y cuarto año de las carreras de comunicación y de periodismo, pero además es una asignatura que lleva un respaldo logístico para la que, la realización audiovisual que ellos van a hacer necesita de un respaldo de logística, de un grupo de condiciones que quizás la facultad no puede asumir del todo. Entonces, ¿cómo se articuló con otras instituciones o con otros organismos para poder llevar a cabo todo el proceso desde el inicio hasta el final? Sí, mira, desde el año pasado, que el tema fueron mujeres emprendedoras o emprendimientos femeninos en La Habana, nosotros contamos con el apoyo del gobierno provincial de La Habana, del grupo para el adelanto de la mujer de la FMC y un proyecto de Quebec que se llama Miradas Cruzadas más La Habana, Quebec La Habana, que apoya sobre todo temas de mujer en América Latina y específicamente en Cuba. Entonces, con ese apoyo logístico, básicamente pudimos resolver toda la parte de la transportación, que es vital para un rodaje, y la alimentación, porque muchas veces estábamos un día entero rodando los cortos, ¿no? Y también mencionabas un tema sensible, es un tema que hay que saber tratar y que ustedes desde el taller, también contando con la experiencia de la profesora Raquel González, directora y actriz de televisión, de cine, de radio, que estuvo acompañándote durante todo este proceso, ¿cómo hicieron, qué herramientas les dieron a los muchachos para acercarse a estos temas desde una perspectiva que fuera bien recibida, adecuada? Mira, la perspectiva de Raquel fue esencial, porque Raquel es actriz y es directora.
desde las dos perspectivas, los módulos que le íbamos dando, de dramaturgia, de guión, de puesta en escena para documental. La experiencia de Raquel fue vital, porque ella nos ayudaba a cada vez que enfocamos el taller, lo hacíamos por experiencia, ¿no? Y tallereábamos una historia y todo el aula participaba, aunque no fuera su equipo. Ella nos ayudaba a mirar la historia desde la perspectiva de un personaje. Aunque fuera un documental, básicamente usted está construyendo una puesta de escena, una puesta en situación documental para un personaje. Entonces, su experiencia teatral, cinematográfica y televisiva se volcó en asesorar estas historias, y ella nos brindó una mirada muy particular, sobre todo en la manera de contar la historia, porque por más que sea una persona real, sean hechos reales, hay una manera visual, una manera narrativa de acercarte al personaje documental. Y en ese sentido, Raquel aportó una mirada desde la experiencia tremenda que tiene en los medios y en el cine, para que ellos pudieran, como primera vez, como primer acercamiento a un ejercicio complejo de 7 minutos, sintetizar muchísimas cosas que querían decir y llegar a cosas tan aparentemente sencillas de encontrar como el conflicto de cada personaje. Entre tantas cosas que nos parecían situaciones polémicas, encontrar una que alace el resto de la trama del personaje y de su contexto, y en eso Raquel fue esencial. Pues ahora te propongo que hagamos una pausa. Vamos a poner a su disposición uno de los cortos de uno de los equipos de periodismo. Vamos a disfrutar ahora del corto Conectar, y en unos minutos estamos de regreso. A veces yo siento que yo no estoy conectada con el mundo, que yo estoy fuera de él. Tenía 11 años y estaba en una escuela a la que llegué justamente por la necesidad de sensibilidad y de inclusión. Mi primer choque con el bullying fue ese. Que la maestra no tenía la mejor metodología del mundo para tratar conmigo. Desde una figura que se supone que debe ser una suerte de refugio para niños. Cuando llegué a 12 grado, me leí el Código Da Vinci, me cautivó tanto, me gusta lo que hace la protagonista y me interesa llegar a ese mundo. Yo diría que mi primer año en la universidad fue un año mágico, especial, bonito. Fue un primer año muy bonito, que lo pasé en la Universidad de Oriente y lo recuerdo con muchísimo cariño. El choque vino cuando decidí trasladarme para acá, para La Habana. Cuando llegué a la Facultad de Artes y Letras, lo que encontré fue realmente muy poca sensibilidad, realmente muy poca. En muchas de las conferencias, el profesor caminando por todo el aula y habían cositas que quizás se decían en clase que yo no las podía coger. ¿Qué escucho normalmente? A veces va por la calle y están los pajaritos y le da igual, porque forma parte de su escucha diaria y no te percatas de lo importante que es poder escuchar eso. La televisión me ha enseñado muchísimo. Empecé como especialista de programación, que es un trabajo un poco más de oficina. Fue un reto para mí. Asumí el reto y estuve un tiempo realizando esa función. Lo que sale al aire
es una total responsabilidad del asesor. En algún momento quizás se me pueda ir algo. Estas son cosas que a veces me molesto conmigo misma porque no lo escuché en ese momento. Cuando terminé la universidad tuve problemas técnicos con mi implante, por lo que tuve 2 meses. Estuve 2 meses sin escuchar nada porque dejé de usarlo. Tuve un cambio de tecnología externa, de equipo externo, porque ya el mío que tenía en ese momento, muy viejito por cierto, el cerebro junto con mi equipo, pues olvidó cómo era escuchar. Tuve que volver a empezar, volver a rehabilitarme y volver a retomar la audición, pues fue algo que valoré muchísimo porque pensé que podía, no sé, que quizás no volvería a escuchar. Sí, agradecí muchísimo el volver otra vez al mundo del sonido. A pesar de las limitantes tecnológicas que cuento hoy, todos los días yo doy gracias por él, pero al mismo tiempo es un reto continuar haciendo lo que hago con él, que ya está muy viejito, y ese ahora mismo es mi principal reto, y sigo a la espera de una mejoría técnica que me permita, porque realmente es muy complicado a veces para mí trabajar, escuchar alguna cosa, hablar por teléfono. Ahora mismo me está costando muchísimo trabajo, pero yo agradezco muchísimo poder levantarte por la mañana y conectarte con el mundo. Y de regreso al estudio continuamos conversando con el profesor Giancarlo Medrano a cargo de la asignatura de Taller de Realización Audiovisual para Televisión Universitaria. Giancarlo, ya disfrutamos de uno de los cortos, estuvimos también en emisiones anteriores viendo los cortos de los estudiantes de comunicación y como decíamos, esta es la segunda generación de este taller que comenzaron el año anterior. Finalmente, con todo este proceso, ¿cómo ha sido con esta segunda generación? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Han conseguido lo que estaban buscando con este taller? Yo creo que sí. De la experiencia de la primera generación, nos quedaban como dedos por saldar, sobre todo en términos de cómo contar, o sea, cómo tratar de optimizar el tiempo para que pudiéramos dosificar entre la docencia del taller y los tiempos de producción, que siempre son más complejos. Muchas veces tienen que ver con la disponibilidad de las personas para ir a rodar a sus casas, a sus contextos, etc. Y el tiempo realmente de la asignatura tampoco es muy extenso. Exacto, son 10 encuentros y 2 semanas para rodar, 2 semanas para editar y 1 semana para exhibir. Entonces tienes que como que 50% de taller presencial con docencia y ejercicios de preproducción y 50% de producción y postproducción más exhibición. Claro. Entonces eso fue un reto. El año pasado lo logramos ahí muy apretado y este año lo hicimos muy holgadamente. Una de los resultados que tenemos este año es el hecho de que ellos hayan sentido que este proceso fue como una experiencia vital. O sea, que se aleja un poco de la docencia tradicional, que es una conferencia, usted hace un informe escrito o tiene una prueba final. Aquí, como todo el tiempo estás en taller, todo el tiempo estás construyendo una historia, desde el guión, desde la carpeta de producción, desde el guión gráfico o storyboard. Todo lo que se está generando en la preproducción, tú sientes que va en camino al producto final, a lo que tú vas a hacer como ejercicio final. Y entonces, esa gradualidad también les permitió a ellos, en un proceso paralelo, acoplarse como equipo, que es muy distinto, eso salió en la evaluación, es muy distinto trabajar en este tipo de equipos que un equipo para un trabajo práctico o para un seminario teórico de otras asignaturas.
porque aquí tienen que nivelar sus caracteres, nivelar sus egos, sobre todo a la hora de distribuir los roles para la producción y digamos que aunque una persona sea el director o la directora, eso está en confluencia con el resto de los equipos, de los roles en el equipo y que todo el mundo confluya a una misma idea, que no haya que si hay contradicciones todo eso entre y todo tribute a la producción final. Eso fue un desafío y ellos sintieron que crecieron tanto como alumnos de un taller teórico práctico como personas y eso fue muy bonito verlo, acompañar ese proceso también humano de ellos crecerse y superarse a sí mismos en el tratar de desafiarse a la hora de hacer y de asumir un trabajo que desbordaba un poco lo que están acostumbrados a hacer. Otra experiencia que sacamos de este año es que ellos, como nunca habían tratado el tema de las personas con alguna discapacidad, constantemente sentían que estaban asombrándose. O sea, primariamente fue como un choque. Porque si bien conocían historias de personas con algún tipo de situación de discapacidad, no les había tocado acompañar una historia así. Y investigarla, acompañarla, escuchar por mucho tiempo para poder, digamos, después imaginar un guión sobre estos personajes. Y sobre todo porque son vidas reales. Entonces, ellos sintieron de alguna manera que más allá de una labor de campo de investigación documental, estaban contribuyendo, haciéndose parte de la vida de unas personas y su familia, y al final terminando siendo familia de esas personas, y hoy en día están hiperconectados con ellos. Entonces, les ha quedado como una experiencia que incluso conecta con sus tesis. En el origen de la asignatura este año, y eso lo cambiamos con respecto al año pasado, nosotros convocamos a la optativa, sobre todo a aquellos alumnos de comunicación y periodismo que tenían o una intención declarada, o al menos la idea de terminar con un documental su carrera, o con una investigación asociada a la producción audiovisual. Y eso hizo mucho más intencionada la asignatura, porque ya venían motivados, porque muchos de ellos están pensando en hacer tesis relativas al audiovisual, o por la parte comunicológica o por la parte de la producción. Entonces, ya de alguna manera sentían el compromiso de probarse a sí mismos con este ejercicio, porque la tesis le iba a subir la parada mucho más. Y esto era como la preparación a su último año. Entonces fue muy bueno que sintieran de alguna manera esa presión positiva para superarse, para aprender y para verse en la práctica si podían asumir el reto de una producción por sí mismos. Un poco a modo informativo, la optativa debe abrir también el año que viene. ¿A quiénes está abierta la convocatoria de esta optativa? La optativa la abrimos siempre en dependencia de cómo está la malla curricular. O sea, ahora estamos en el plan E, en dependencia de en qué momento entran las asignaturas audiovisual por cada carrera. No es lo mismo periodismo de comunicación, y idealmente quisiéramos que ciencia de la información también estuviese. No la hemos abierto, digamos, a toda la Universidad de La Habana, por ejemplo, que podríamos hacerlo a todo el contexto universitario habanero, porque desborda nuestras capacidades. O sea, fíjate que somos muy pocos docentes, tenemos muy poca logística para asumir muchos ejercicios. Aquí tuvimos 5 equipos, más o menos entre 6 y 7 integrantes para asumir todos los roles y procesos. Pero quizás la logística que tenemos nos da para este formato donde tenemos unos 30, 35 alumnos, claro, pero no más. Porque es muy poco tiempo y en muy poco tiempo tienes que asimilar el proceso no solamente de dar la docencia y el taller, sino de acompañar cada historia. Y acompañar cada historia significa que te sientas con cada equipo en cada momento del proceso del corto. Y es tiempo no solamente de estar para ellos disponibles para la clase, sino para sus dudas, sus inquietudes, el no saber cómo asumir una persona que te dice de momento que no vas a acceder a determinada zona de su vida, o un conflicto que te desborda. Y entonces es mucho tiempo que tienes que acompañar a cada muchacho. No es ni siquiera a cada equipo, a cada muchacho. Porque al interno de cada equipo tienes 7 personas distintas entre sí que quieren asumir el proceso como individual, y a la misma vez que colectivo, pero lo están asumiendo como una experiencia propia, personal. Claro. Entonces es mucho tiempo, créeme. Quizás más adelante, con el apoyo de algunas instituciones más vinculadas a la universidad, pueda extenderse, ¿por qué no? Ojalá. La experiencia que hemos tenido desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana con estos talleres de realización audiovisual, cuyos cortos estamos poniendo a su disposición.
Muchas gracias, Giancarlo, por acompañarnos esta tarde, por estar acá con nosotros. Y a ustedes los invito a que se mantengan en sintonía con el canal Nexos de la Universidad de La Habana. Recuerden que esto es La Buena Pregunta, el espacio de nuestro canal para la realización audiovisual. Ya nos vamos y los dejamos con el corto Marlenis, una luz. Disfrútenlo. Son las 3 de la mañana, me despierto a esta hora porque soy estudiante de Ciencias de la Información y aprovecho las primeras horas de la mañana para estudiar un poco. Luego me preparo para salir a hacer mi trabajo, que se ubica en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Salgo a las 6 de la mañana y llego aproximadamente a las 7:15 más o menos. Llevo trabajando en la biblioteca alrededor de 1 año y 3 meses más o menos. Llego al empleo porque una de las trabajadoras de aquí de la sala iba a tramitar su jubilación y bueno, yo visitaba la sala como usuaria, estoy estudiando la carrera de Ciencias de la Información y bueno, me proponen trabajar en el lugar, aquí en la biblioteca. Y yo acepté, por supuesto, porque me gusta el lugar y quería trabajar en ella. Ella está capacitada para hacer cualquier trabajo aquí en la sala. De la sala no, de la institución. Me gusta todo, me gusta la tranquilidad del lugar, me gusta atender a los usuarios. Marlenis es una niña que, bueno, si el usuario quiere una información que no la tenemos en la sala, trata de localizarla, por donde sea. Aquí en la biblioteca ofrezco servicio a las personas con discapacidad que vienen en busca de información, vienen buscando libros digitales. Nosotros contamos con una amplia colección de libros digitales. Tenemos libros en braille, en tinta, y mi función mayormente es proporcionarle al usuario todo lo que necesite, toda la información que necesite, y los usuarios se ven muy satisfechos. Es muy gratificante saber que uno puede ayudar de esta manera. No he tenido dificultades, la verdad. La acogida fue muy buena desde el principio. Para mí es muy impresionante la forma que tiene de madurez. Fiel, muy amiga, es una persona que tiene una calidad humana extraordinaria. Es excelente trabajar con ella. Realmente con este trabajo me siento realizada, estoy satisfecha en ese sentido. La sociedad cubana no ofrece espacio suficiente para las personas con discapacidad. De hecho, en los últimos años se ha agravado un poco la situación, no sé si a consecuencia de la crisis que se ha generado a raíz de la pandemia, pero para las personas con discapacidad se ha recrudecido, pudiera ser, un poco el entorno. Cuando concluí el pre, comencé a estudiar español literatura y entonces estuve en el pedagógico 1 año y medio, pero bueno, salí embarazada y tuve que interrumpir mis estudios por ello, ¿no? Tengo a mi niño de 24 años. Él también es una persona con discapacidad. En determinado momento fui un hijo bastante rebelde porque era un muchacho bastante contestón, inadaptado. No me interesaba nada, no me interesaba saber más nada aparte de lo que me interesaban. Pero ya a partir de los 10 o los 11 años parece que empecé a echar mano de todo lo que mis padres me habían dicho para concientizarme y fue donde me enderecé. Eso fue gracias a la persistencia de mi mamá. Ella nunca desistió y gracias a eso me logré encaminar. Es lo mejor que tengo, lo mejor de la vida, de verdad que sí. Un momento importante que para mí fue bonito por el simbolismo que tuvo y lo que significó fue cuando mi mamá me regaló su bastón para que yo lo usara. Yo tenía 10 años, me parece, si mal no recuerdo. Y en un momento en que ella me esperó en el punto de recogida de la guagua de la escuela, que ya estaba en el regreso, ella me dio un bastón que usaba en aquel entonces, empezó a usar otro, yo empecé a usar ese de ella.
Y esas fueron mis primeras andanzas, entre comillas solo, porque ella iba adelante y yo detrás, pero ya como quien dice, fue donde empezó la verdadera independencia. Al cabo ya de casi 20 años comienzo a estudiar ciencias de la información. Mantener el equilibrio entre el trabajo, la escuela y la casa ha sido difícil. Por suerte he recibido ayuda de la familia, ¿no? Estoy trabajando la mayor parte del tiempo a distancia, así que yo me ocupo, bueno, de mantener la casa organizada, de adelantar algo de la comida antes de que ella llegue. El hecho de tenerlo, de poder contar con él, fue algo que me ayudó muchísimo porque él me ha apoyado en todo lo que tiene que ver con mis estudios, con la escuela, no solo desde el punto de vista de sus conocimientos, de lo que sabe, sino desde el punto de vista anímico. Muchas veces me he visto agobiada y él ha estado ahí siempre, en todo momento me ha apoyado. Eso me hace un poquito más fácil la tarea, aunque no deja de ser complicado, pero bueno. Y si tuvieran que definirse mutuamente con una sola palabra, ¿cómo lo harían? Bueno, él es mi roca. Si lo lleváramos a dos sería mi roca y mi luz.